Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en debate público. No hay plazo que no se cumpla, así que ya llegó Donald Trump con su show, con su discurso, con sus amenazas y con una serie de decretos ejecutivos que desde el primer día lanzó y firmó con varios temas, nada más para que tengamos una idea de la compulsión de Donald Trump por firmar y firmar decretos ejecutivos. Para empezar, revocó 78 órdenes ejecutivas del gobierno de Joe Biden. Creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que va a estar a cargo de Elon Musk. Declaró emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y ordenó el envío de tropas. Designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Rebautizó al Golfo de México como Golfo de América. Aclaró la definición de ciudadanía por nacimiento bajo la enmienda 14, que afecta a los Dreamers. Indultó a 1.500 procesados por el ataque al Capitolio en enero del 2021. Reincorporó a Cuba como Estado promotor del terrorismo en un decreto que prácticamente echa abajo el que ya antes había firmado Biden. Retiró a Estados Unidos del Tratado del Cambio Climático de París. Retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Firmó un decreto de protección de migración para que integren o se aplique el programa Quédate en México. Ordenó retomar la definición binaria masculino-femenino en una clara provocación conservadora a 30, 40 años ya de toda una serie de teorías sobre la diversidad de género y la modernidad. Restableció la pena de muerte según él, pero si uno va revisando cada uno de estos decretos y le quita esta parte discursiva y provocadora de Donald Trump, que además ya es un iluminado, porque Dios lo salvó en Pensilvania, encuentra en realidad más bien una serie de deseos y de mensajes de un nuevo medievo, una especie de nueva era de la Edad Media en Estados Unidos, que deja muy contentos a sus simpatizantes, pero genera muchísima inquietud, muchísimo nerviosismo, no solo en los mercados, sino también en varios países. Nada más por poner un ejemplo, en Panamá, el mismo día de la toma de protesta de Donald Trump, con el pronunciamiento de este desconocimiento a los tratados del Canal de Panamá para que Estados Unidos retome el control de este canal interoceánico, hubo protestas, quemaron banderas de Estados Unidos, en fin, una serie de reacciones. Y ni qué decir de la comunidad migrante mexicana aquí y allá en Estados Unidos. En fin, este es una especie de show, del Trump Show, que vamos a iniciar, por desgracia, con una serie de alocuciones y de verborrea que tenemos que tener, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, mucha sangre fría para separar lo sustancial de la paja. Vamos a ver cómo lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 21 de enero, un día después de que se conocen estos decretos, de los cuales 5 afectan directamente a México. Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar
que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Ojalá y esa sangre fría que señala Claudia Sheinbaum, a la que nos exhorta Claudia Sheinbaum para tener frente a Donald Trump, la hubiera tenido pues la prensa mexicana. Es decir, tan solo una revisión de las primeras planas y de las portadas de los principales periódicos de la capital es prácticamente un altavoz de los deseos de Trump de generar una narcoguerra o de militarizar la frontera, que por supuesto son los deseos de Trump, pero una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Una cosa son las bravuconadas de Trump y otra cosa es la realidad. Tan es así que hasta en su propio discurso, ahorita vamos a ver esta imagen, donde Donald Trump anuncia así por decreto que va a rebautizar el Golfo de México como Golfo de América. Y vean nada más la reacción de su ex contendiente Hillary Clinton, que vamos a ver cómo sonríe en ese momento que está diciendo Donald Trump en su discurso de toma de protesta una verdadera barbaridad, es decir, un capricho. Vamos a escuchar. En un corto periodo de tiempo vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Entre la sonrisa de Hillary Clinton y el saludo nazifascista de Elon Musk, bienvenidos a la era de Trumplandia. En fin, Emerson Segura. Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Como coordinador, director de TV Migrante y que has estado siguiendo este tema, ¿cuál es tu lectura de esta batería de mensajes y de órdenes ejecutivas en contra de la migración? Bueno, como escuchábamos hace un momento, la presidenta Claudia Sheinbaum pues recuerda que muchas de estas medidas ya se habían tomado en el pasado, allá en 2019, y creo que hay que recordar también el título 42. Ajá, exacto, no hay que recordar el título 42, justamente, digamos que una medida que tiene como naturaleza usarse debido a temas sanitarios, sí, es decir, a raíz de la pandemia, pues fue utilizada justamente para deportar de manera express, ¿no? Y ahora, pues creo que con estas 5 o 6 órdenes ejecutivas en materia migratoria, pues hablan, justamente van en ese tono, ¿no? Que Trump diga va a enviar tropas a la frontera, ¿no? O sea, creo que está más del orden, como señalas, del espectáculo, de la política del espectáculo. Pero hoy es una realidad que la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más vigilada posiblemente del mundo, ¿no? O sea, el intenso intercambio comercial y de la vida cotidiana es muy grande, ¿no? Y también creo que ahí corresponde a los medios de comunicación pues ser muy puntuales y muy precisos. Ayer incluso mientras Trump firmaba las órdenes ejecutivas, pues veíamos que Televisa daba por hecho que iba a imponer el 25% de aranceles en febrero, como si lo hubiera ya firmado. Televisa y buena parte de los medios. Exacto. Por una declaración de él. Exacto, cuando le preguntan en el momento, no es que lo hubiera firmado, ¿no? Así es. Y entonces creo que eso lo replicaron otros medios de comunicación, el mismo Reforma hoy, y creo que es una pulsión, pues, de, como bien señala, si bien ser el altavoz,
pero pues han caído en la trampa y que también eso es lo importante. Creo que ahora que inicia esta nueva era Trump 2.0, como se le quiera llamar, porque como hoy señalas Cepeda Patterson en un texto en Milenio, hoy martes 21, ¿no? O sea, el narcisismo fue hecho estrategia y marketing electoral. Discurso. Y ahora eso es hecho política de Estado, ¿no? Así es. Y a eso yo agregaría que no solo el narcisismo ya es hecho política de Estado, sino el odio hecho política, ¿no? Claro. Y ahí es donde ese odio, y por eso es importante esta figura de la víctima de Donald Trump que vimos ayer, ¿no? Una narrativa en búsqueda del imperio en declive perdido, ¿no? O sea, ¿dónde está ese Estados Unidos? Parece que Trump lo va a recuperar, desde luego el Make America Great Again, pero creo que su premisa parte sí de una nación en declive, en decadencia, y en ese sentido creo que use a los migrantes, y creo que no solo abre el paraguas Donald Trump, es decir, no solamente su odio en contra de los migrantes se hace patente en estas órdenes ejecutivas, el mismo tema de diversidad de género. Sí. Creo que la diversidad, es decir, lo que es distinto, o sea, Trump asusa esta supuesta guerra de identidades, ¿no? Sí. Y ahora no solo el migrante, el que viene de fuera, es el enemigo, sino también quienes tienen una identidad, una preferencia distinta, ¿no? O sea, de género sexual. Estás hablando, ¿no?, de más del 40% de la población norteamericana. Y que eso haya sido, o sea, así como Donald Trump supo catalizar un movimiento político, social y cultural en los Estados Unidos a partir de la crisis económica, de la situación de una clase en Washington desprendida de la sociedad, que ignoró a la clase obrera, a la clase trabajadora en los Estados Unidos, Sí. Y supo, digamos, que dar ese discurso a ese sector de la sociedad. Creo que también la realidad se va a imponer pues a las órdenes ejecutivas de Donald Trump. La intensidad del intercambio con México en materia laboral, en materia económica, en materia comercial, así como pues los movimientos sociales LGBTIQ+, los movimientos feministas al interior de los Estados Unidos, los movimientos también pro aborto. Es decir, los movimientos sociales pues van mucho más rápido de lo que puede ir un decreto de Donald Trump, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde su paraguas, pues sí es un paraguas fincado en el odio, ¿no? Asusando, repito, a esta supuesta guerra cultural o de identidades, ¿no? Es una... Les pregunto para quien quiera contestar, nada más antes presento a Karen Lozada, que muchas gracias por estar con nosotros, a Azul Alzaga, Hola, muchas gracias, y a Miguel Ángel Elorza. Muchas gracias. ¿Es una contrabatalla cultural perdida? Es decir, todos los mensajes de Donald Trump, hasta el rebautizar el Golfo de México o rebautizar estos montes de Alaska, que son los más grandes, con el nombre de un expresidente norteamericano de finales del siglo XIX, McKinley, que ahorita vamos a ver su imagen, y también decir una serie de barbaridades, ¿no? Aquí está Robert McKinley y es importante tenerlo, porque si algo me llamó la atención del discurso de la toma de protesta de Donald Trump, es que reviviera a este personaje poco conocido fuera de Estados Unidos, que en muchos sentidos tiene que ver con lo que él cree que es él, que el mismo Donald Trump es un empresario que además revoluciona la comunicación política, que se queda con las islas de Hawái, Filipinas, Puerto Rico, y quiere mantener un protectorado en Cuba después de que España sale derrotada, pero curiosamente es un expresidente asesinado por un anarquista. Es decir, hay también toda una serie de mensajes muy extraños, Azul, como los... Perdón, yo lo dije así abierto. Oye, pero... por cierto, hablando de McKinley, una de las cosas que hizo McKinley fue aumentar los aranceles de una manera muy importante. Exactamente. Pero lo que no se dice, y por supuesto Trump no lo va a decir, es la manera en que eso afectó
a los productores agrícolas en Estados Unidos. Así es, por el aumento de los precios de los productos que vendían. En fin, es parte de las contradicciones. Yo lo que creo es que Donald Trump genera una especie de diálogo de sordos hacia afuera. O sea, porque esto del Golfo de México es como que yo te diga, ahora ya no te vas a llamar Genaro, te voy a decir Pepe. Sí. Y tú me puedes decir, bueno, pues dime como quieras, pero a ver si te contesto. Eso es lo que Trump genera en el mundo, pero eso es hacia afuera. Hacia adentro de Estados Unidos, la verdad es que este narcisismo hecho política de Estado en realidad atiende a un código histórico de Estados Unidos, que es este manifiesto, destino manifiesto, y esta idea de que la soberanía de Estados Unidos aplica en todo el mundo, ¿no? No es nada más. Nada le es ajeno a Estados Unidos. Nada le es ajeno y nada no le pertenece, ¿no? Exacto. O sea, puede tomar decisiones en cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, creo que si bien sí es importante, un poco volviendo a lo que planteaba esta mañana la presidenta, es importante ver exactamente en qué consisten los decretos. Sí, cuando uno ve los decretos firmados en Estados Unidos, aunque se dan en líneas generales, sí atiende esos códigos. Es decir, sí, nosotros, por más que pasen 14 días o los que sean, vamos a poder definir cuáles son los cárteles que son una amenaza para Estados Unidos, no sé qué, y nosotros tenemos la capacidad de generar acciones extraterritoriales, es decir, aplicar una ley de Estados Unidos en otro lado. Ahí es donde creo que... Ignorando que existen cárteles internos en Estados Unidos. Ignorando que existen cárteles internos y, por supuesto, ignorando pues, que cada país tiene sus leyes y su forma de operar al interior. Así es. ¿No? Por eso me parece que, o sea, por un lado es muy importante esto que plantea la presidenta, a ver, cabeza fría, vámonos a lo que sí se está diciendo y haciendo más allá del discurso, y sin embargo no estamos haciendo caso omiso a que este tipo de cosas están pasando o pueden pasar y no suceden en el vacío. Es decir, de parte de México hay una serie de acciones que se están dando de manera simultánea para que esas decisiones que se toman no se generen en el vacío. Uno, por medio de la información, una clara información de, a ver, nuestras leyes son estas y nosotros vamos a defender esto. Desde el principio estamos diciendo la soberanía es una cuestión muy importante, la defensa de nuestros connacionales es muy importante también y lo vamos a hacer. Pero no solo te lo digo, sino te planteo los detalles de todo el plan y la estrategia que acompaña ese dicho. Lo mismo con el tema de la soberanía. O sea, es una soberanía que se defiende desde... Te dejo abierta la posibilidad de que nos coordinemos y que colaboremos, pero desde el punto de vista del respeto de las leyes internas de cada lugar. Yo respeto tus leyes y tú respetas las mías. ¿Qué es lo que, un poquito a dónde voy? Creo que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy potente porque no es un mensaje solamente a un Donald Trump que genera este diálogo de sordos, sino es un mensaje que genera un ejemplo que contrasta con lo que está planteando Donald Trump. Si yo llego y rompo todas las reglas y me hago de enemigos en todos lados, la presidenta Claudia Sheinbaum lo que dice es: yo me planto desde el respeto, desde las leyes, desde la defensa de un planteamiento humanista, donde se pone a las personas en primer lugar, y desde ese punto de vista creo que la respuesta en general alrededor también pues tendrá muchísima más convocatoria, porque lo que no hace Donald Trump es generar alianzas. O sea, por más que ahorita estamos diciendo... No, tiene varios columnistas mexicanos que dicen, ya ven, se los dijimos, ahí viene Trump, ahí viene el lobo. Pero a nivel internacional, o sea, esta política de Donald Trump, por más que digamos existen gobiernos de derecha y que son afines y todo, pues sí, pero son gobiernos que se canibalean entre ellos, porque lo que implican sus políticas es yo prevalezco a pesar de ti o en detrimento de ti, forzosamente. Ahorita ya Donald Trump ha generado alarmas en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en México y en China, por supuesto. Y yo lo que no creo es que Pero curioso, nadie ¿no? La reacción de China, ¿no? También muy cautelosa. Cautelosa, ¿por qué? Pues porque lo contrario sería, si yo me engancho del discurso, pues vámonos a la guerra, ¿no? Claro. O sea, porque eso es lo que está planteando Donald Trump. O sea, si sus dichos fueran hechos... Claro. Lo que está planteando son acciones
de declaración de guerra Así es. en los países. Nadie va a caer en esa provocación. Y de Estados Unidos como un paria jurídico internacional, es decir, Claro. su salida de la Organización Mundial de la Salud, dices, por Dios. Y del Acuerdo de París. Y del Acuerdo de París, y su decreto de la emergencia energética, diciendo que se van a desaparecer la energía eólica y ahora van a extraer y a extraer y a extraer petróleo crudo, pues son posiciones de provocación, ¿no? Sí. Y de bluff, ¿no? Sí. Karen. Adelante. Sí, yo creo que esta batalla cultural que Sí. está presentando él en su discurso de la toma de protesta, sí tiene un trasfondo importante, porque claro que está buscando consolidar esa narrativa que él tiene a lo interno de Estados Unidos. Sí. Ahora, que resulte efectivo es complejo. Es complejo sobre todo por estas políticas tan drásticas que presentó ayer. Pero me parece interesante porque él está defendiendo culturalmente una narrativa que es la narrativa de la ultraderecha, ¿no? El Donald Trump 2.0, el laissez-faire 5.0, no sé en qué punto estamos ya del mercado extremadamente abierto y sin ninguna regulación. Y eso es, creo que, un punto a tomar Que en lo que cuenta. beneficia a las oligarquías que lo apoyan. Justamente, ¿no? Porque él en su discurso también atacaba fervientemente a una oligarquía del sistema estadounidense, pero él es muy poderosa la imagen porque está rodeado de los 3 hombres más ricos. 4 hombres más ricos, en efecto, sí. Y pues está buscando poner otra oligarquía que aparte no es una oligarquía política, sino que ya es también empresarial. Y transnacional. Y transnacional, que también va muy en el sentido de la línea narrativa que quiere imponer, ¿no? El recuperar este destino manifiesto 2.0, versión siglo XXI, en el que busca que Estados Unidos vuelva a ser esta potencia expansionista que fue en siglos anteriores. No obstante, son condiciones totalmente diferentes. Hoy Estados Unidos es una nación en una crisis tremenda, una crisis social, una crisis política, hay una crisis económica también. Y eso debilita mucho este discurso que tiene Donald Trump, y que busca generar, ¿no? Una identidad en torno a esta defensa del nacionalismo exacerbado, pero desde una posición de la extrema derecha. Y eso sí pienso que hay que considerarlo y analizarlo. ¿Cómo llega Donald Trump? Se presenta como el héroe. Se presenta como un héroe que está destinado a salvar un país. Y arranca con un discurso de miedo. Sí. Y es la misma fórmula que hemos visto repetirse a lo largo de la historia cuando asciende un gobierno de la ultraderecha. Y son los mismos postulados, este nacionalismo extremo, posiciones autoritarias, un rechazo a cualquier tipo de progresismo, la defensa de los valores tradicionales. Bueno, ayer quedó bastante claro con esta locura que dijo de que solamente se reconocen dos géneros. El rechazo al multiculturalismo, pues bueno, está el ataque directo a los migrantes. No solo mexicanos, pero pues sí, nos toca más porque somos frontera de Estados Unidos. Y estas políticas populistas, esta política de la demagogia más barato, en la que se pone a bailar en un cierre de campaña de forma, pues a mí me pareció grotesca, he de decirlo. Y ante ello, ¿qué hay o cómo se puede responder? Pues hoy tiene una mayoría, así sea con tanto margen de acción, es una mayoría. Sí. Pero lo que no tiene es un apoyo, bueno, más bien se está ganando con estas políticas abiertas que distintos sectores importantísimos a lo interno de Estados Unidos pues salgan a las calles. Es decir, los movimientos sociales ahí van a jugar un papel importante, un papel crucial. Exacto. Para responderle a su gobierno. Le está dando el pegamento ideal. Exactamente, sí. Por ejemplo, a los migrantes, a los panameños. Así es. A todos los que creen en la diversidad sexual, a toda la los lucha que de la diversidad, practicamos y vivimos en esa diversidad de géneros. O sea, es decir, ¿crees que va a tener, que puede tener una victoria este movimiento cultural de derecha? No lo creo. Una victoria cultural. No lo creo, porque justamente está atacando al progresismo que hoy en día está más a la vanguardia. Uno, sí, todos los movimientos de la diversidad. Otro también importantísimo,
todos los grupos, las activistas que están defendiendo o que están en contra de las políticas que no tienen ninguna consideración mínima por el planeta y que están buscando hacer un poquito menos agresivo a la crisis climática que hoy estamos viviendo, y también por los movimientos de los migrantes. Los migrantes sostienen a Estados Unidos. ¿Cómo se va a ganar una batalla cultural, una batalla narrativa, si se está atentando contra grupos que son cruciales para la conformación de esa sociedad? Y concluyo, algo que Donald Trump no ha terminado de leer tal vez, es que en Estados Unidos ya no se vive bajo una ideología única que tiene como punto de partida el que América es para los americanos y que se busca que no existe otro tipo de idea WASP, de que solamente es para los blancos, anglosajones y protestantes. No, eso ya quedó caduco. Estados Unidos es un país multicultural y en Estados Unidos conviven de todas las naciones del mundo, habitantes de todas las naciones del mundo, y el querer imponer esa idea ya no queda. Así es. Ahorita regresamos con Miguel Ángel Elorza. Vamos a un corte. No nos dejen. Seguimos aquí en Debate Público. Amigas, amigos, regresamos al Debate Público. Estamos abordando los distintos ángulos del desafío que representa el nuevo periodo de Donald Trump. No solamente el desafío discursivo, sino el desafío cultural, el desafío mediático y, por supuesto, el desafío todavía recargado de las mentiras. Y, evidentemente, para eso tiene a las 4 plataformas principales, Miguel, ¿no? Así es, lo que llama la atención de ayer, incluso Sanders publicaba un tuit. Bernie Sanders. Sí, en el que decía, está rodeado de la oligarquía, y era los CEOs de Apple, Google, Meta y X, antes Twitter, ¿no? Además de el capital financiero, que no se vio tanto, es curioso, ¿no? Sí, pero esos siempre están ocultos. Así es. Pero estos CEOs de estas redes sociales, los dueños, pues le pueden servir para hacer esta construcción de narrativas. Recordemos lo que pasó hace cuando él deja de ser presidente, inmediatamente Twitter y Facebook le bloquean sus cuentas. Pero cuando pierde las elecciones. Y entonces viene una nueva política en las redes sociales en las que hay verificación, o bueno, se dice que hay verificación, y ahora, previo a que Donald Trump tome la presidencia de nueva cuenta, bajan estas verificaciones. Lo que a mí me parece es que está habiendo manga ancha para que se pueda decir en redes sociales pues las cosas que la derecha impulsa, como imponer bajo un decreto que solo hay 2 géneros. Él dice solo va a haber hombres o mujeres, algo que ya había estado superado desde hace muchísimos años. Si uno habla con los jóvenes de ahora, los veinteañeros, en México y en Estados Unidos, ellos asumen que hay más de 2 géneros y nos han educado a nosotros los que ya les doblamos la edad. En ese sentido, habrá que ver cómo reaccionan estas juventudes ante los derechos que ya habían ganado y que ahora están perdiendo. Por otro lado, en cuanto a los decretos, desde la perspectiva internacional, pues yo creo que hay 3 maneras de abordarlo. La primera es el enfrentamiento, que ya lo decíamos, China no entró, va de manera tranquila. La segunda es la operación Tapete Trudeau, ¿no? Que es comprarle pues la provocación e irse a poner de tapete, y ya vimos cómo termina. Y la tercera, que es le resultó, por lo menos no fue mencionado en ningún decreto, aunque ya pues ya no existe políticamente. Trudeau ya renunció. Exactamente, ya no es. Anticipadamente. Y tercero, esta posición firme de sin sumisión y sin enfrentamientos, que es la que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, la que tiene el presidente de Panamá, es irse manteniendo y, como decía la presidenta, ir paso a paso. Vamos a hacerle caso a los decretos y no le hagamos caso a este show que está haciendo. Y lo segundo, que ya más o menos hemos hablado, es hacia adentro. ¿Qué va a pasar? Me parece que Trump quiere imponer su ideología, una ideología de derecha, propiciar un cambio moral a partir de un cambio legal. Y en los movimientos de derecha en todo el mundo siempre se ha querido hacer esto, un cambio moral a partir de un cambio legal, pero resultan los movimientos sociales... O sea, por decreto, dices tú. Ajá, los que se imponen.
Al contrario de lo que sucede con los movimientos de izquierda. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de México en la reforma del 19? Existe un cambio moral a partir de un cambio legal porque las personas abrazan el cambio legal. Por ejemplo, la libertad religiosa en México. En ese sentido, cuando de manera legal van a empezar a decir no hay más de 2 sexos, pues suena cursi, pero ¿cómo le ponen diques al amor? ¿Cómo le ponen diques a la identidad qué bonito. El día del abrazo sexogenérica? dijiste, está muy bien. Hoy vengo inspirado. En ese sentido, pues a mí me preocupa más lo que le va a pasar o lo que van a padecer los ciudadanos de Estados Unidos en cuanto a sus derechos que lo que Trump puede hacer hacia afuera. Porque que le cambie el nombre al Golfo de México y le digan en su plataforma continental Golfo de América es nada en lo absoluto. Pero para él es un logro. Y en ese sentido... O sea, es un logro simbólico. ¿sí? Estamos en el terreno de los símbolos y de la semántica. Sí. Y él está en eso, sinceramente, es exitoso. Y se ¿Por presenta... qué? Porque la atmósfera mediática, el ecosistema mediático y el ecosistema digital que desde hace mucho tiempo hemos ido advirtiendo cómo se fue corriendo hacia la derecha y dejaron de ser plataformas realmente interactivas para volverse plataformas tóxicas, Sí. lo permiten. Es decir, Trump, a final de cuentas, también es resultado de las condiciones de decadencia del modelo de comunicación. Y ahí es preocupante porque Trump cumplió. O sea, para el votante estadounidense que votó por Trump, se presenta como el mejor presidente de Estados Unidos porque el primer día de haber llegado cumple con todas sus promesas, aunque sean de Pues sí, oropel, son en el término simbólicas, del símbolo, sí. Sí, es un riesgo, pero tiene varias contradicciones internas. Volviendo al tema cultural que plantean aquí Karen y Miguel. A ver, en Estados Unidos nunca ha habido una izquierda que no sea testimonial. Digamos, se encargaron de acabar con ella. Más bien la identidad de Estados Unidos está muy apegada al ser capitalista, junto con una idea de democracia y de libertad. 3 elementos o valores desde el punto de vista de la identidad de Estados Unidos que ahorita están siendo atacados. El de la democracia a través de uno de los decretos, la libertad también. Y el tema del capitalismo, pues ya tienes una gran parte de la población estadounidense y mucha migrante a la que le están diciendo, tú de esto no formas parte. Ahora, ¿qué pasaba antes? Por eso yo digo que las contradicciones también van a llevar a que pues, se dinamite la propia propuesta de Donald Trump en sus deseos. Porque toda esta población migrante por mucho tiempo estuvo como en el limbo. Efectivamente había sido abandonada, o sea, como sucede normalmente en el mundo. Digamos, en Europa, las poblaciones africanas no es que tengan un asidero en sus países de origen. Eso está cambiando ahorita, en este momento, en México, con respecto a la relación del país, del gobierno, con los connacionales en Estados Unidos, a través de un trabajo que, si se hace como se está planteando, creo que va a ser muy importante en el cambio, en la correlación de fuerzas allá en Estados Unidos y de liderazgo, porque los consulados van a jugar un papel muy importante de trabajo hormiga que haga contrapeso justamente a todas estas narrativas que se plantean desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, desde el propio Donald Trump, y en donde, bueno, a ver si no acaba pues medio colonizado culturalmente, en donde tienes una población que lo que atiende es la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. Porque se les está atendiendo, o el planteamiento es que se les va a empezar a atender como no se había hecho en mucho tiempo. No, y porque además, voluntaria o involuntariamente, Donald Trump está provocando algo que él creyó que iba a morir, o que más bien lo iba a inhibir. Lo que está provocando Donald Trump es realmente que los migrantes, o la población migrante, o los sectores migrantes, con sus diversidades y con sus complejidades, se conviertan en un actor político. Sí. En un actor político dentro y fuera de Estados Unidos. No sabe, Así es. o no sé si lo ha calculado, o no sé si lo crea, la complejidad que esto significa. Le está dando a México la posibilidad de encabezar y dirigir y liderar en América Latina el movimiento de todos los migrantes de América Latina, que todos tienen que pasar por México. Claro. ¿Sí?
Le está dando también la posibilidad a los Dreamers y a los habitantes de muchos años en Estados Unidos de origen mexicano de tener una identidad, de tener una tercera nación. Y le está dando también la posibilidad hasta de crear una economía paralela. Es decir, a diferencia de Ronald Reagan, que lo menciona mucho siempre Donald Trump, cuando Ronald Reagan tenía muy claro el objetivo, es decir, su objetivo era acelerar la carrera armamentista para derrotar a la Unión Soviética, al Estado soviético, porque además había una carrera armamentista que iba a derrotar a la economía soviética ya absolutamente devastada por el monopolio estatal. Aquí él no le está decretando la guerra a un Estado, le está decretando la guerra a una situación cultural global, mundial, imparable. Es decir, si algo no puede ser frenado en el mundo, es la migración. No sé cómo lo percibas. Sí, solo para apuntar algo de lo que señalaba Azul, o sea, creo que sí, en efecto, no podemos decir que hay una izquierda en Estados Unidos a nivel político formal, ¿no? O sea, es decir, es un partido demócrata de centro derecha, pero eso no quiere decir que no hayan existido movimientos sociales y políticos en los Estados Unidos. Estamos hablando, o sea, que de los movimientos raciales, los movimientos de liberación sexual, desde luego también movimientos migrantes. Y desde luego de minorías. O sea, yo creo que en ese sentido estos sectores son a los que está despertando Donald Trump, a los que está, digamos, que atacando y a los que va a encender su propia izquierda. Y creo que ayer en Washington, o sea, esta toma de posesión, pues también no solo vimos a un Trump con un discurso triunfalista, barato, patriotero, pero vimos, aunque se ría Hillary Clinton, a una clase política demócrata estadounidense derrotada. Claro. O sea, y su incapacidad también para generar cohesión y una convocatoria, digamos, que en contra de las políticas de Donald Trump, ¿no? O sea, creo que también Trump es un hombre de su tiempo. Señalábamos, o Miguel señalaba el tema de los organismos internacionales, también cómo pues, se sale ahora del Acuerdo de París de Cambio Climático, se sale de la OMS después de 3 años de que pasó una pandemia, ¿no? 4. O sea, dices, es que es delirante. Bueno, también nos habla del desprestigio y de la crisis de los órganos multilaterales internacionales. En eso hay algo positivo. Trump va a acelerar la caída del mundo de la posguerra. Y justamente a la OTAN ha señalado, bueno, no les vamos a dar ni $1 más a la OTAN, ¿no? O sea, en esta ambición yo creo que está exhibiendo otro tipo de crisis, ¿no? O sea, y que también a nivel creo que más global y cultural, Trump también hoy es el único líder, digo, a reserva tal vez de Vladimir Putin o Xi Jinping, ¿no? Y yo creo que en América Latina, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay un liderazgo que le haga contraparte a Donald Trump. O sea, ¿dónde están los presidentes de Francia? ¿Dónde están los presidentes de España? ¿Dónde está Reino Unido? ¿De qué liderazgo hablas? ¿Del liderazgo simbólico? No, yo creo que del liderazgo. No, o sea, como actores de poder y también discursivos, ¿no? O sea, realmente yo no identifico a un personaje, digamos, que pueda contrapuntear a Donald Trump. Yo creo que en México lo hace la presidenta en el tema de los migrantes, ¿no? O sea, desde el lugar que le corresponde a México, ¿no? Pero yo sí veo, digamos, que a un Donald Trump, digamos que sin una contraparte, digamos que alguien que enarbole valores distintos a los que él está promoviendo, ¿no? Y entonces creo que también eso arroja de que es un hombre de su tiempo, ¿no? O sea, estamos en un mundo pospandemia, ¿no? Donde pues se pensaba que las alianzas internacionales, la solidaridad, incluso lo vimos con el tema pues de la guerra entre las grandes farmacéuticas por las vacunas, ¿no? Como, bueno, un mundo mejor vendrá después de la pandemia. Pues no, regresa Donald Trump, gana Milei, es decir, son los tiempos también que corren, ¿no? Sí. Ahora, sí. Adelante, Azul. Adelante. Pensando en el tema del liderazgo, o sea, los liderazgos no solamente pasan por un tema discursivo que es como lo plantea Donald Trump, ¿no? O sea, China tiene un liderazgo impresionante en el mundo. No, de poder. Claro, tan es así
que Donald Trump no llega ayer y dice, y vamos contra China y los aranceles. No, los silencios de Trump son interesantes. Los también. silencios de Trump son muy importantes para ver el hecho de que si bien es un bravucón, pues tampoco es un taladísimo, ¿no? O sea, es decir, sí entiende cuáles son los límites de lo que va a poder hacer. Sí. Es un negociador hostil, es decir, él negocia bajo condiciones de hostilidad, es decir, pero ponte de hostil con China. Yo creo, nada más para anotar esta parte, o más bien considero, que no tiene un líder a su altura porque el liderazgo que él está construyendo es el liderazgo de un viejo régimen, de una vieja era. Sí. Es la era del medievo, es decir, ¿por qué China y Xi Jinping no se van a plantar? Porque justamente el liderazgo de China se basa en ser discreto, en entrar en los mercados, justo en lo que quisiera hacer Estados Unidos, en no estar dando patadas y manazos, todo, sino ir a los hechos, el pragmatismo chino. ¿O por qué Putin no se le planta? Pues porque Putin sabe perfectamente que puede manipular a Estados Unidos a través del tema de la OTAN o del tema de la energía. Así es. En fin, creo que no sé qué parte, no sé qué porcentaje del movimiento trumpiano consideran que están en condiciones realmente de emerger como en la era dorada de Estados Unidos, o simple y sencillamente quieren una fuga hacia adelante, es decir, una especie de narcótico, una especie de fentanilo Trump, que los haga sentir grandes, poderosos, simple y sencillamente por el hecho de enunciarlo, no por el hecho de que así sea, ¿no? Yo le apuesto más a eso último. A lo último. Sí, le apuesto mucho más. Es un movimiento de enajenación. O sea, hay mucho de enajenación en esto. No, y es que justamente después de la pandemia, Estados Unidos fue un país que lo ha resentido mucho. Todas las últimas crisis en Estados Unidos se están viviendo de forma mucho más fuerte, con mayores implicaciones. Sí. Y bueno, pues sabemos que todo tiene un final. Y esto pasa igual en política, pasa en la vida misma. Y Estados Unidos es un imperio que estuvo en el punto más alto en la juventud, en donde tuvo este expansionismo bélico tan nocivo para todo el mundo. Y hoy no puede regresar el tiempo, no puede dar vuelta atrás y ser lo que ya fue. Yo ahí sí difiero un poquito, no creo que sea un hombre de sus tiempos, creo que es un hombre a destiempo que intenta adaptarse a estos tiempos. Pero que... Es interesante ese debate, ¿eh? Pero que justamente es solamente una máscara, es solamente una ilusión lo que él plantea, porque ya es si bien todavía es un país con gran incidencia, ya no es el Estados Unidos de los 50 en el siglo XX o todavía más atrás. Ahora, ante esta situación, me parece que la respuesta de México ha sido más que prudente, porque a diferencia de Estados Unidos, México es una nación que está creciendo, en ascenso. Así es. Y ante una provocación tan abierta, pues una nación que está creciendo no va a responder con ese mismo nivel, con ese ímpetu que tiene Donald Trump. La presidenta ha sido prudente, la presidenta ha sido bastante mesurada, porque justamente está buscando defender, uno, la economía a lo interno de nuestro país, y dos, que es lo más importante para que se sostenga cualquier nación en crecimiento, el respaldo popular y el apoyo con acciones. Hace unos días salió una encuesta que dice que el 79% de la población mexicana, 79%, pues respalda la estrategia, que la presidenta responda de manera pública al hoy presidente Donald Trump. Y esto habla de que se está generando una unidad nacional sin hacer ni siquiera un llamado abierto a ello. Hoy lo mencionó por primera vez la presidenta en la conferencia matutina, pero antes de eso no se ha hecho ningún llamado desde el gobierno a que se cierren filas desde todos los sectores, ¿no? Automáticamente se está dando. Se está dando. Y esto, de un llamado a la unidad nacional al estilo Salinas de Gortari, ¿no? Justamente, y esto creo que contrasta con la forma también de cómo se hace política. Por ejemplo, yo pienso, la doctora Claudia Sheinbaum es una persona de estos tiempos que está entendiendo cuál es su posición como mandataria, como primera mujer presidenta, y cómo se está entendiendo y moviendo hoy en pleno siglo XXI la política nacional y también la internacional.
¿Creen que lleguemos a acuerdos? ¿Que Claudia Sheinbaum llegue a acuerdos con Donald Trump? ¿Azul? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, si uno ve hacia atrás la relación que finalmente se estableció entre México y Estados Unidos con Donald Trump en su pasada administración. ¿Con López Obrador? Ajá. Creo que ahí hay algunos datos de lo que podría volverse a ver, pero no nada más porque Donald Trump sí se da cuenta de cuáles son los límites de lo que puede hacer sin dar un balazo al pie a la economía estadounidense. Hoy, además, las condiciones de México no son las de hace 6 años. Así es. Entonces, creo que todo el tema del nearshoring, todo el tema de la relocalización y la posibilidad de que haya un bloque, le interesa a Estados Unidos. Y también le interesa, digamos, más bien reconoce que no puede, esto que ha repetido la presidenta en estas últimas semanas, que no puede avanzar, ni crecer, ni siquiera sostenerse si no es con una población migrante. Entonces, creo que se va a llegar a una medianía en donde se puedan establecer acuerdos que, sin embargo, al rato vamos a escuchar a Donald Trump diciendo, ay, ¿no? Los doblé, los acuerdos, ¿no? Sí, como lo hizo también. Sí. Pero digamos, otra vez, una cosa es la paja y otra cosa es la sustancia, ¿no? Y creo que en la sustancia sí creo que va a poderse establecer, por ejemplo, límites en este tema de que supuestamente Estados Unidos va a operar en México. No lo hizo, por cierto, con Andrés Manuel López Obrador, por más que tenía también ese discurso, aunque ahora sí está un poco más alto ese discurso y también además acompañado por otras voces dentro de Estados Unidos, del gabinete y del Congreso y etcétera. Y sin embargo, digamos, creo que ahí está el mayor de los riesgos. Sí. Y que lo puedan hacer como pasó con lo del Mayo Zambada, pero digamos, formalmente no va a haber una ruptura tampoco. No lo creo. Miguel. Yo creo que va a haber acuerdos, nada más que no se van a ver en el show de Trump. ¿Y crees que está dispuesta la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a asumir una posición, digamos, de, bueno, te concedo que me humillaste y que entonces ganaste? La presidenta no le ha concedido eso. La vez pasada hablábamos de que ella encauzaba al toro de Trump y lo llevaba hacia donde ella quería. Ella ha salido a decir, él tiene una manera de comunicar. Me llama la atención lo que se mencionaba hace rato de los silencios. Uno de los silencios de Trump es el muro, que lo gritó tal, y luego desapareció y no se construyó nada. Y recordar que si bien Trump echó a varios migrantes en su administración pasada, no es el presidente que a más migrantes ha deportado. En ese sentido, también recordar que si con Trump no hubo intervencionismo en México, al casi final del mandato de Biden detuvieron a un narcotraficante mexicano en ese país y todavía no sabemos bien a bien cómo fue que se lo llevaron. Entonces, mucho bla, 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 pero luego los que van en silencio suelen ser más peligrosos. Sí, Emerson. Yo creo que hay dos variables en las que Trump se va a fijar para la relación con Claudia Sheinbaum. Creo que uno es el respaldo popular, o sea, es algo en lo que Trump yo creo que tiene respeto, o sea, es como, bueno, tiene un chingo de gente atrás de ella y que la respalda, hay que tener cuidado, es decir, no es Trudeau, ¿no? Segundo, yo creo que la relación de la presidenta de México, no solo que sea popular, sino que tenga buena relación con los grandes capitales, ¿no? Que es como, creo que Trump mide el éxito y la vida, ¿no? No sé si solamente con esas dos cosas, pero me refiero a que en medida en que es muy popular y tengo grandes capitales que pueden respaldarme o con los cuales puedo hacer negocio, ¿no? Esa creo que es la visión de Trump. Y la gran interrogante es, si tú buscarías debilitar la posición del gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tendrías que ir a preguntarle a los grandes empresarios mexicanos y a los grandes capitales cómo la llevan con ella, para saber si a través de ellos puedes incidir o puedes, digamos, generarle problemas. Incluso preguntarle a los grandes capitales norteamericanos que se están viniendo para México. Pues el reciente anuncio de Amazon, justamente, ¿no? Y hace 2 días veíamos Slim que hace pocas participaciones públicas con discurso en Acapulco con la presidenta, ¿no? Entonces yo creo que en esas dos variables, desde mi opinión, creo que eso le da instrumentos a Trump para decir, bueno, sí, estamos hablando con alguien serio, ¿no? O sea, como podemos llegar a algo
más allá de la parafernalia y la estridencia que lo caracterizan. Sí, Karen, ¿a qué acuerdos crees que pueden llegar? Pues yo Trump creo que y Claudia se va a mantener el tratado. Es complicado que un país pase de ser el socio número 1 a que, no sé, quede totalmente fuera del Sí. radar de Estados Unidos. Así que bajo esa lógica considero que se va a seguir sobre esa línea. En temas de migración, si bien yo en lo particular creo que sí va a ser un tema un tanto más sensible, los resultados no van a ser estridentes como lo está anunciando Trump. Y esto parte mucho de lo que acaba de comentar Emerson. Está haciendo política con una política, en serio, ¿no? Y bajo esa lógica, pues el gobierno de México también está preparado para todo tipo de situaciones. Pero en temas comerciales creo que es en donde se va a lograr transitar con sin mayor problema, aunque él ¿No cante crees y entonces que diga, vaya a interponer aranceles de 25%? me parece excesivo que sea 25%. Ayer él no lo mencionó, él no lo firmó. Salió a pregunta expresa de un reportero. Así es. Pero entre el dicho y el hecho, pues hay un gran trecho, ¿no? Así es. Así que bajo esa lógica, pues hay que esperar. El gobierno de México tiene ya preparados muchísimas instituciones, muchísimos recursos para dar respuesta. Y reitero, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas que están en Estados Unidos son mexicanos. Sí. ¿Cómo se rompe con esa relación comercial, con esa relación de trabajo? ¿Y a quién va a terminar afectando más? ¿Realmente a Estados Unidos es a quien le va a afectar? ¿A México? Pues podría tener consecuencias, pero quien se va a quedar sin la mano de obra y sin, sobre todo, la producción que tanto les gusta a los estadounidenses, son ellos. Así es. Bienvenidos a Tromlandia. ¿Alguna reflexión final? Tenemos minuto y medio. Miguel. De este lado nos toca hacer a México más grande y dejar que del otro lado hablen. Eso. Sí. Más sobre eso que dice Karen Cerrar, hay una cosa muy concreta. México está en condiciones hoy de voltear a otro lado. Claro. Y a Estados Unidos le costaría tanto como a México, porque sí sería un costo alto para todos, romper con el tratado que ahora existe, en donde todos salen beneficiados. Así es. Emerson. Bueno, que los migrantes no son víctimas, ¿no? Y creo que lo han demostrado durante muchos años y creo que ahora no será la excepción, ¿no? Ya vivieron a Trump una vez y creo que pues son símbolo y signo pues de resistencia y de memoria frente a pues la capacidad de resiliencia que tienen y creo que en esta ocasión no sé, Trump no puede esperar lo contrario. Aquí lo que a mí me resta por decir es que aquel famoso axioma de Carlos Monsiváis de que somos la primera generación de norteamericanos nacidos en México ya cambió. Somos la primera nación de mexicanos nacidos en Mexamérica. Es decir, la importancia de México para Estados Unidos es muy clara. La agresión discursiva y simbólica de la derecha norteamericana en voz de Donald Trump representa y es un síntoma del grado de autonomía y de solidez que ya tiene el Estado mexicano frente a Estados Unidos, porque si recordamos los últimos 30, 40 años del gobierno de México, era un gobierno voluble, vulnerable y sometido a Estados Unidos. Entonces, creo que algo de los silencios de Donald Trump tiene que ver con esto, con que también le molesta la fortaleza, la solidez de un proceso de transformación y de cambio en México que no le ha tenido que deber nada a Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos en el próximo debate público.